fue capital, que se destruyó 3 veces por erupciones volcánicas. Y que ¿3 veces la erupción volcánica arrasó la población? En 2 casos fue erupción volcánica y otro fue la cima de un volcán. Tras una gran cantidad de agua, se desploma la cima del volcán y el barro, digamos, hunde media ciudad. Fueron los desastres que sufrió. Y se hace también conocida a nivel literario, aunque no se refleje directamente, porque Saint-Exupéry, el señor que escribió El Principito, pues tuvo un accidente en Centroamérica y estuvo viviendo un año en la Antigua. De ahí que en el planeta donde esté El Principito haya 3 volcanes, uno apagado, como es el caso de la Antigua, uno que tiene que deshollinar porque está de vez en cuando, tiene erupciones, y otro que está continuamente echando lava. Entonces, digamos que es una ciudad que ha sido muy recurrente a nivel literario por esos edificios y toda esa historia maravillosa que se plasmó ahí de la Edad Media. Carmen, La Llorona, un clásico absolutamente, cuánta gente nos ha hablado de ella y mucha gente americana convencida de que es real, de que hay una historia base, auténtica. Sí, incluso hay testigos que aseguran haberse encontrado con esa Llorona. Bueno, estaríamos entre la leyenda y la realidad porque hay sobre todo hombres que aseguran habérsela encontrado. Están como seducidos por una mujer que va vestida de blanco, con el cabello bastante oscuro, como si fuera una persona indígena de otro tiempo, que les traslada hasta el río. Una vez allí es cuando dice que tiene que ayudarlas porque su hijo se ha ido con las aguas de este río y que si no la ayuda, pues que no mantendrá relaciones amorosas con él. En ese sentido, el hombre entra al río y normalmente se ahoga. Hay que pensar también otra cosa, lo que dice Carmen, que es un elemento fundamental, y es el tema de los ríos. Los ríos para la cultura maya eran la entrada al inframundo, al Xibalbá. Entonces para ellos era una de las formas de entrar al Xibalbá, ese mundo terrible donde estaban los espectros, como es el caso de la Bueno, es muy curioso, Juan Gesto, porque en todas las culturas de la antigüedad, incluso europeas, por ejemplo, en las tierras vascas, ¿no?, el asunto de los ríos y las lamias, que realmente están ahí con un peine de oro, hay muchas historias, esperando siempre a la orilla del río. El kelpie en las tierras escocesas, que es una especie de criatura con cabeza de caballo, y ahora lo comento por una de las historias que hemos visto en el reportaje, que espera, se decía a los niños, esto lo sabe muy bien el antropólogo José Luis Cardero, que no se acercaran al río, a veces por pura prevención, porque estos seres estaban en esos espacios límite. Espacios límite, pues eso, que era el propio río en sí. Hemos visto historias de aparecidas de las más extrañas que yo, desde luego, he registrado. Juanje, aparecidas con cabezas animalescas, por ejemplo. Hablamos de leyendas, evidentemente, pero leyendas que se cuentan como realidad y con testimonios. Porque ahí teníamos, por ejemplo, a un célebre escultor artesano de la Antigua que decía que había oído ese chillido de la Llorona y que le habían dado los santos óleos. Sí, porque el problema es que cuando tú tienes contacto con algún ser de este inframundo, de este otro mundo, tienen que llevarte al sacerdote porque puede apoderarse de tu alma y puede hacer que te vuelvas loco. Entonces, a Vicente Enrique España, cuando escuchó el ruido de la Llorona, su madre le llevó al sacerdote para que lo hiciera, entre comillas, como una especie de exorcismo. En el caso de otras personas con las que yo hablé, que hayan visto al cadejo, a este perro fantasmagórico, o que hayan visto la ciguanaba, o incluso la procesión de ánimas, pues exactamente igual. ¿También hay procesión de ánimas? Sí, es más, además con una connotación muy curiosa, y es que comentan que si tú ves cercano al día 1 de noviembre una procesión por la noche y eres capaz, porque es una advertencia, eres capaz de coger, ir a ver la procesión y meterse en esa procesión, vas a ver toda la gente encapuchada, aunque puedan hablar contigo y tal, pero cuando llegas al cementerio, porque va en dirección al cementerio, la persona que vas a ver en el ataúd eres tú mismo, y es que por tu atrevimiento vas a morir por haberle puesto trabas, haber ido con las ánimas benditas que vienen del purgatorio para purgar sus penas y a las que no se las puede molestar. Entonces, bueno, pues en este caso, el investigador que aparece al principio del reportaje me decía que su madre le había contado, no que se metió en la procesión de ánimas, pero sí que la vio. O el caso de la ciguanaba, otra gente que me comentaba que la había visto, esa mujer vestida siempre de blanco, con un pelo negro precioso, que se bañaba. Entonces, o sea, no son leyendas que hayan quedado en un olvido, sino que te vas siempre en el siglo XXI, la ciudad de la Antigua, una ciudad maravillosa, también hay que decirlo, y la gente te va a seguir contando, sobre todo la gente mayor, que muchos de ellos han tenido experiencias con este sutil mundo de leyenda que tenemos
encontramos también reflejado en la Antigua. La pregunta es si eso viene por los conquistadores, si viene de España realmente la cultura de creer en la procesión de muertos de la que hemos hablado aquí, o tiene una generación propia, ¿no? Allí. Son historias donde no conocemos la base, aunque algunos dicen que se centran en diosas mayas, por ejemplo, que eran sobre todo las que tenían que ver con los embarazos, con los niños, y que a raíz de ahí pues surgen un montón de historias. En la Antigua también hay una historia dentro del cementerio. Al parecer, pues un grupo de chavales estaba jugando junto a la tapia. Dijeron a ver si uno, el más pequeño, se atrevía a entrar dentro del cementerio, con la mala suerte que cayó dentro de una fosa y sus compañeros no le encontraron. Fueron al pueblo a pedir ayuda porque después de llamarle e incluso entrar al camposanto no encontraron a ese niño pequeñito, y cuando ya se lo cuentan los padres revisan alrededor hasta que se dan cuenta que ha caído en una fosa que estaba abierta para enterrar al día siguiente a una persona anciana que había muerto en la Antigua. Pero lo que les extraña es la cara de espanto que tenía ese niño. Se había roto la nuca y lo que tenía era un grito ahogado en esa boca abierta que asustó a todos los presentes. Desde entonces dicen que ese niño vaga no solamente por el camposanto, sino que muchos chicos que pues utilizan la Ouija, o incluso que han contado su historia, por las noches se ven visitados por ese pequeño. Es una figura un poco pequeña, luminosa, como si fuera Rubito, que emite un lamento lastimero, terrible, y de repente desaparece. Siempre que pasa eso, la gente va al cementerio a poner flores a la tumba de ese niño, e incluso caramelos, como pasa en algunas tumbas y en algunos camposantos en España. En Málaga, recuerdo. Para que ese niño esté calmado, para que no vuelva a visitar a ninguno otro.